Hola, soy Ana Karen Villalba, residente de primer año de Medicina de Urgencias. Hoy les traigo un artículo que habla sobre nuevos paradigmas en el tratamiento de el síndrome hepatorrenal. Bueno, un poquito de fisiopatología. ¿Por qué se llega a dar el síndrome hepatorrenal? Pues recordemos que en un paciente con insuficiencia hepática hay aumento en la presión portal. Esto ocasiona una vasodilatación sistémica y bueno, el riñón para compensar esta vasodilatación comienza a hacer vasoconstricción, empieza a haber retención de sodio y de agua. El gasto cardíaco no logra aumentar lo suficiente para compensar esta vasodilatación y comienza a existir la hipoperfusión renal y por tanto el daño a nivel renal. Bueno, la definición de síndrome hepatorrenal con lesión renal aguda es un aumento de la creatinina sérica mayor al 0.3 miligramos sobre decilitro. El aumento de la creatinina sérica en un 50% teniendo una creatinina anterior de los últimos 3 meses. La ausencia de hipovolemia o que no haya anomalías renales, es decir, que no encontremos otra causa que esté ocasionando la lesión renal. Antes estaba clasificado el síndrome hepatorrenal en tipo 1 y tipo 2. Ahora solamente hay síndrome hepatorrenal no AKI o con AKI. ¿Qué quiere decir? Pacientes con cirrosis más disfunción renal crónica o subaguda con una tasa de filtración glomerular menor a 60 durante más de 3 meses, es decir, como si estuviéramos ante una insuficiencia hepática con una enfermedad renal ya crónica, o sea, más de 3 meses. Es la diferencia entre el síndrome hepatorrenal AKI con el síndrome hepatorrenal NAKI o no AKI. Bueno, cuando un paciente ya presenta un síndrome hepatorrenal, el gol estándar de manejo en ellos debería ser el trasplante hepático, pero aquí existen una serie de situaciones que lo dificultan, que lo retrasan y que pues obviamente llevan a los pacientes a la muerte. La primera causa de que esto no se llegue a dar es que los pacientes difícilmente son candidatos o una vez que ya son candidatos o que son aceptados, tienen que esperar cierto tiempo y mueren antes de recibir un hígado. Otra es que se ha demostrado que en los pacientes trasplantados llega a haber peor resultado a largo plazo a nivel renal, que en pacientes con terapia de reemplazo renal deben cumplir criterios muy específicos para tener un trasplante simultáneo renal y hepático, y esto es complicado que lo logren. Y bueno, todo esto ha conllevado a que se busquen nuevas estrategias de tratamiento farmacológico para, pues, que los pacientes no lleguen a un desenlace fatal. Bueno, en cuanto a los objetivos de nuestro tratamiento farmacológico, pues está enfocado en uno, expandir el volumen y otro en la vasoconstricción. Y pues todo esto viene en la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas del 2021. Y bueno, todo esto lo voy a ir desglosando a través de steps para que esto sea más fácil de seguirnos. El primero es hacer un diagnóstico diferencial y pues de inicio nos va a ayudar mucho la clínica, el hacer un buen interrogatorio. Otra cosa que va a ser de guía, que lo mencionamos al principio, es el aumento de la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos sobre decilitro en 48 horas o aumento de la creatinina sérica en los últimos 7 días. También es importante vigilar el volumen urinario. Si nuestro paciente tiene menos de 500 mililitros al día, pues ya estaríamos sospechando en una situación de una lesión renal, ¿no? Otros marcadores que nos pueden ayudar a esto es el sodio urinario, la excreción fraccionada de sodio y la excreción fraccionada de urea.
El sodio urinario lo vamos a encontrar disminuido a menos 20 miliequivalentes. La excreción fraccionada de sodio va a ser menor al 1% o la excreción fraccionada de urea menor al 35%. También la excreción fraccionada de ácido úrico debe de estar menor al 10%. Y bueno, si encontramos todos estos datos, pensaríamos más que en un síndrome patorrenal, en que esto lo está ocasionando otra patología como la necrosis tubular aguda, la nefritis intersticial aguda, una infección de vías urinarias, alguna obstrucción del tracto urinario por litiasis. Y a partir de aquí empezaríamos a hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, una vez que sabemos que estamos ante una lesión renal aguda, pues hay que estadificarla, ¿no? Y hay 3 etapas. La primera, tenemos que encontrar una creatinina sérica aumentada a 0.3 miligramos sobre decilitro o 2 veces respecto al valor inicial. La etapa número 2, la creatinina sérica aumentada 2 o 3 veces respecto al valor inicial. Y la etapa número 3, la creatinina sérica aumentada 3 veces al valor inicial o creatinina sérica mayor a 4, o un aumento súbito de 0.3 miligramos sobre decilitro o un paciente con inicio ya de terapia renal sustitutiva. En nuestro STEP 3 vamos a ver cómo se maneja un estadio 1. Lo primero es el manejo de los factores de riesgo. ¿Como cuáles? Pues retirar los fármacos nefrotóxicos, como ejemplos los betabloqueantes, los diuréticos, si nuestro paciente tiene una infección de vías urinarias, si nuestro paciente está en hipovolemia. Bueno, todo esto es lo primero que vamos a empezar a corregir. Si corrigiendo aún estos factores no hay mejoría de la creatinina sérica, se implementa algo que se llama prueba de albúmina. ¿En qué consiste? En que tomamos una solución de albúmina hiperoncótica al 25% y le empezamos a administrar 1 gramo kilogramo día con una dosis máxima de 100 gramos al día a una velocidad máxima de infusión de 1 a 2 mililitros minuto por un máximo de 2 días. Si posterior a hacer esta prueba de albúmina no hay recuperación de nuestra creatinina sérica o disminución, se recomienda ahora sí el uso de vasoconstrictores, porque recordemos que la albúmina nos va a ayudar para esta reposición de volumen y recordemos que la fisiopatología consiste en esto, ¿no? Que el volumen está mal distribuido y que hay vasoconstricción, entonces, perdón, vasodilatación. Entonces, en este caso sí necesitaríamos vasoconstrictores. En el STEP 4 vamos a hacer manejo del estadio 2 y 3. Que, bueno, se manejan como en el STEP 3, manejar factores de riesgo, hacer la prueba de la albúmina y si no hay resolución de la lesión renal aguda, pues reconsiderar regresar al STEP 1, hacer un reinterrogatorio, tomar las pruebas que ya habíamos mencionado para ver si no estamos ante una lesión renal de otra etiología. Y bueno, en el STEP 5 vamos a ver el manejo ya como tal del paciente que cumple criterios para síndrome patorrenal aquí. En primera instancia, estos pacientes van a requerir un equipo multidisciplinario. No los puede manejar un solo médico, tenemos que hablarle a los nefrólogos, tenemos que hablarle a los gastros, tenemos que hablarle a terapia intensiva, tenemos que hablarle al internista. Es un equipo multidisciplinario el que debe de manejar a estos pacientes, al trasplantólogo. Y bueno, a partir de aquí se usa ya los vasoconstrictores en orden como de mayor evidencia. En primer lugar, recomiendan la terlipresina, en segundo lugar la norepinefrina y en tercer lugar la amidodrina con ocreotide. Bueno, el estudio CONFIRM. Este es uno de los muchos estudios que hizo que la terlipresina se empezara a usar en pacientes con síndrome patorrenal. Ya se había hablado mucho de esto, pero este es el estudio
que a nivel América recomienda como tal su uso y le abre las puertas a la terlipresina para ocuparla en los síndromes hepatorrenales. ¿En qué consiste este estudio? Bueno, fue hecho en 300 pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1, porque en esos entonces no existía la clasificación que conocemos ahora, en donde de estos 300 pacientes, 199 recibieron terlipresina y 101 recibieron placebo de forma ciega. ¿Qué dosis de terlipresina se ocupó? 1 miligramo de acetato de terlipresina o placebo IV durante 2 minutos cada 5.5 a 6.5 horas. Y bueno, aparte de la terlipresina o el placebo, este tratamiento iba acompañado de albúmina humana hiperoncótica al 25%, 1 gramo kilogramo, de 20 a 40 gramos día, máximo 100 gramos al día, 100 miligramos al día. Y bueno, se empezaba este manejo y al cuarto día se tomaba un control de creatinina sérica y dependiendo el valor es que se empezaban a ajustar las dosis. Se hacían 2 mediciones consecutivas de creatinina sérica y si estas estaban menor a 1.5 con una diferencia de toma de estas creatininas séricas de 2 horas en el día 14 y sin terapia de reemplazo renal o hasta el día 10, esto se informó que en el 32% de los pacientes se vio esta diferencia, ¿no? Esta disminución en la creatinina sérica ese día 14 o en el día 10 que no fue necesario usar una terapia de reemplazo renal en ellos. Y solamente el 17% de los pacientes manejados con placebo tuvieron estos resultados. En cuanto a efectos adversos, el uso de la terlipresina se asoció a dolor abdominal, náusea, diarrea e insuficiencia respiratoria en 11% de los pacientes y solo esto se vio en 2% de los pacientes tratados con placebo. Los pacientes tratados con terlipresina solamente, o más bien el 84.4% de estos pacientes no requirieron un manejo en UCI. Entonces, esto quiere decir que todos estos pacientes pues, fueron tratados en piso de medicina interna, que no se requirieron más gastos ni más vigilancia, o hubo mayores complicaciones como los que sí requirieron una terapia. O sea, el usar la terlipresina nos va a evitar ingresos de los pacientes con síndrome hepatorrenal a una terapia intensiva. Y bueno, también hubo un metaanálisis en donde incluyen muchos estudios, 8 ensayos controlados aleatorios con 974 pacientes y una mediana de seguimiento de 100 días, en donde la terlipresina se asoció a una mayor reducción de síndrome hepatorrenal aquí en el 95%, que la creatinina disminuyó y que también se disminuyó el uso o el hecho de que los pacientes requirieran una terapia de reemplazo renal. Sin embargo, el uso de la terlipresina no disminuye la mortalidad a los 90 días y esto se debe a lo siguiente, a que no va a revertir la cirrosis. Mientras la cirrosis continúe avanzando, no vamos a disminuir la mortalidad. Este metaanálisis encontró los mismos efectos adversos que en CONFIRM y la dosis recomendada para evitar la isquemia ocasionada por la terlipresina se vio que fue de 2 miligramos al día, aumentando a las 24 o 48 horas de acuerdo a la creatinina sérica que encontremos y hasta que ésta disminuya. El uso de la albúmina se vio una respuesta positiva en el 52% de los pacientes y bueno, el uso de la terlipresina hizo que los pacientes sin trasplante tuvieran una mejor supervivencia. Los que no respondieron requirieron en su mayoría terapia de reemplazo renal en un 20% y otros progresaron a enfermedad renal crónica posterior al trasplante en un 65%. Es decir, la terlipresina en pacientes con trasplante renal mejora el síndrome hepatorrenal aquí. Bueno, repitiendo y recalcando la administración de la terlipresina, se va a administrar 0.85 miligramos IV cada 6 horas por 72 horas y se va a reevaluar la creatinina sérica en el día número 4.
o podemos darla en una infusión IV, 2 miligramos al día y aumentar cada 24 a 48 horas hasta un máximo de 12 miligramos al día hasta que nuestra creatinina sérica disminuya. ¿Cómo vamos a ver que nuestro paciente está respondiendo a la terlipresina? Bueno, la creatinina sérica va a disminuir a 1.5 miligramos decilitro o 0.3 miligramos decilitro del valor inicial durante un máximo de 14 días. Ahora, si nuestro paciente en esa toma en el cuarto día de la creatinina sérica vemos que no hay respuesta, pues quiere decir que no va a responder a la terlipresina. Entonces, la recomendación es suspender este tratamiento, porque recordemos que la terlipresina llega a causar isquemia, entonces aquí podemos hacer más daño que beneficio si es que no vemos una respuesta en el día número 4. La dosis de la albúmina o cómo se va a administrar, bueno, es una albúmina hiperoncótica al 25%, recordemos que la otra presentación es al 5%, en una dosis de 1 miligramo kilogramo con un máximo de 100 miligramos al día, o seguido de 10 a 25 gramos cada 6 a 8 horas durante 48 horas y reevaluar. Cuando estamos administrando albúmina hiperoncótica hay que vigilar los datos de sobrecarga, ya que esto es de los efectos adversos que llegan a presentar los pacientes al administrar albúmina hiperoncótica.